Existen muchas instalaciones, tanto industriales como residenciales, a las que la compañía eléctrica solo suministra un servicio de corriente alterna monofásica. Además, en todo lugar casi siempre hay la necesidad de motores pequeños que trabajen con un suministro monofásico para impulsar diversos artefactos electrodomésticos, tales como máquinas de coser, taladros, aspiradores, acondicionadores de aire, etc. La mayoría de los motores monofásicos de fase partida son motores pequeños de cabellaje fraccionario, tanto para los 115 voltios como para los 230 voltios del servicio monofásico. Los motores monofásicos de fase partida experimentan una gran desventaja, ya que solo hay una fase en el devanado del estator. El campo magnético en el motor monofásico no gira. En su lugar, primero pulsa a una gran intensidad, luego con menos intensidad, pero permanece siempre en la misma dirección. Puesto que no hay un campo magnético giratorio en el estator, un motor monofásico de inducción no tiene un par de Young. Es por ello que se conecta en paralelo a una bobina, para así poder crear un campo giratorio y de esta manera tener un par de arranque, el cual se desconecta por medio de un interruptor centrífugo. Para realizar la práctica de inversión de giro de un motor monofásico de fase partida, primeramente vamos a presentar cada una de sus partes. En la parte anterior tenemos la tapa delantera, el cojinete del eje del motor y el ventilador. En la parte de la carcasa internamente encontramos el estator, el rotor y el bobinado del estator. Posterior a esta encontramos el interruptor centrífugo, que está compuesto de dos partes, su parte fija y su parte móvil. Y atrás de esta se encuentra el cojinete del rotor y la tapa trasera. En la tapa trasera podemos encontrar las borneras que se utilizan para conectar el circuito. Aquí tenemos los datos de placa. Como podemos ver, este motor tiene una capacidad de 1 HP. Tenemos que el voltaje de alimentación es de 110 o 220 voltios. El amperaje el cual funciona es de 8.4 amperios y de 4.2 amperios, dependiendo del tipo de fase con el cual se le alimenta. Aquí también tenemos la configuración de las borneras, lo que es para trabajar a 110 voltios y a 220. Entre las partes importantes de un motor monofásico de fase partida encontramos el interruptor centrífugo. El interruptor centrífugo va montado en la parte interior del motor. Su misión es desconectar la bobina de arranque o auxiliar en cuanto el rotor alcance una velocidad predeterminada. Por lo general consta de dos partes, una parte fija y otra giratoria. La parte fija está situada en la cara interior del escudo frontal del motor y lleva dos contactos. En algunos motores modernos, la parte fija del interruptor está montada en el interior del cuerpo del estator y la parte giratoria va dispuesta sobre el rotor. El funcionamiento del interruptor es el siguiente: mientras el rotor está en reposo o girando a poca velocidad, la presión ejercida por la parte móvil del interruptor mantiene cerrados los contactos en la parte fija. Cuando el rotor alcanza aproximadamente el 75% de su velocidad nominal, la parte giratoria cesa de presionar sobre dichos contactos y permite por lo tanto que se separen, con lo cual la bobina de arranque auxiliar automáticamente se desconecta de la red de alimentación. Otra de las partes importantes es la forma en la cual está embobinado el estator. El estator consta de dos bobinas: la bobina de trabajo o principal, a base de un conductor de cobre grueso aislado, dispuesto generalmente en el fondo de las ranuras estatóricas, y la bobina de arranque o auxiliar, a base de un conductor de cobre fino aislado, situado normalmente encima de la bobina de trabajo. Ambas bobinas están unidas en paralelo. En el momento de arranque, una y la otra se hallan conectadas a la red de alimentación. Cuando el motor ha alcanzado aproximadamente el 75% de su velocidad nominal, el interruptor centrífugo se abre y deja fuera de servicio a la bobina auxiliar. El motor sigue funcionando entonces únicamente con la bobina de trabajo. Durante la fase de arranque, las corrientes que circulan por ambos bobinados crean un campo magnético giratorio en el interior del motor. El campo giratorio induce corrientes en las bobinas de rotor, las cuales generan a su vez otro campo magnético.
Ambos campos magnéticos reaccionan entre sí y determinan el giro del motor. La bobina auxiliar solo es necesaria para poner en marcha el motor, es decir, para engendrar el campo giratorio. Una vez conseguido esto, se desconecta de la red. A continuación se observa el circuito de mando y de fuerza que se va a utilizar para la inversión de giro de un motor monofásico de fase partida. La introducción que tuvimos, vamos a continuar lo que es el esquema que sacamos. Fue un circuito con inversión de giro. Aquí tenemos lo que es el cruce por cero, giro horario y giro antihorario, lo cual vamos a proceder a ver. Bueno, se puede observar que está con un giro horario. Para poder invertir el giro lo tenemos que apagar y esperar a que el interruptor centrífugo se desconecte. Bueno, ahí se pudo escuchar cuando el interruptor centrífugo se apagó y podemos hacer lo que es la inversión de giro. Ahí se observa que está girando en sentido antihorario y con esto se puede ver que hay como hacer el arranque del motor monofásico y su inversión de giro. Vamos a apagarlo y así nos escuchará el interruptor centrífugo que se desconecta.